Bueno, los invito a prestar atención. Si bien hay cosas que ustedes seguramente ya las han visto en sistema, la vuelta de rosca que tiene en esta presentación es concebir a todas esas herramientas, todos esos recursos con un toque o digamos con una impronta personal, subjetiva, donde ustedes puedan incorporarle esa distinción que hace que le pertenezca a cada uno y no sea una producción en serie. Bueno, las interacciones espaciales y las representaciones no comienzan simplemente en el momento que cada uno trabaja en su tablero a solas, sino que comienzan allí, en los talleres, en la retroalimentación que se produce de escuchar las devoluciones de todos los estudiantes, en las experimentaciones, la que sigue, las experimentaciones con la luz, en las puestas en común. La idea de ir encontrando en los collages ese nivel de síntesis que hace posible la lectura compleja. Y parece una contradicción, porque el otro día un estudiante me dijo, pero si me dice simple y me dice complejo. Sí, lo complejo justamente tiene la capacidad de mostrar con simpleza lo complejo de la representación, del concepto, de la manipulación material, la que sigue. Estas manifestaciones matéricas en los talleres es justamente este tema de las relaciones espaciales, las relaciones materiales, teóricas, prácticas, que ponen en juego no solamente la capacidad de poder aprender del otro, sino entender que nuestro derrotero, nuestro camino en estas exploraciones son justamente esas, el de las correcciones colectivas. Hoy en el taller alguien me decía, ¿por qué no lo pusiste? Le pregunto a un estudiante, ¿por qué no compartiste esto en la mesa? No, porque tenía miedo. No, justamente es todo lo contrario. Acá lo que necesitamos es que se comparta, y alguien una vez me enseñó que más rápido me equivoque, más correcciones colectivas tenga yo protagonizadas, hacia que esté ahí, que se trabaje con mi material, mucho más rápido aprendo. La que sigue. Estas acciones están ordenadas según los itinerarios. Nosotros hemos transitado el 1, el 2 y ahora el 3 con una mirada situada, es decir, en función de las lecturas de ese entorno y ese contexto de los barrios que ustedes trabajan en arquitectura, llevadas, ahí tenemos una pared, creo que es del taller Arnoleto, si no me equivoco, es tu taller, Fede, y hemos allí estado encontrando esas recurrencias, las atmósferas, hemos encontrado todo esa aplicado allí, lo hemos podido percibir, todo eso que hemos venido construyendo desde los itinerarios anteriores, y hemos reconocido que todo eso está, que están las atmósferas, que hay un ritmo, que hay recurrencias, que hemos encontrado enlaces, entonces los podemos asociar a los que vimos en los teóricos que dio Liliana de ese tema. Hemos visto que hay un orden en los trazados. Esta es un sector, un fragmento de pared, y acá tenemos algunos trabajos. He tratado de poner trabajos de todos los talleres para que todos se sientan identificados, y hemos encontrado que con el dibujo podemos llevar a esa
cuestión tan difícil, tan compleja, que es un trazado urbano, la apariencia de los límites de la calle, las texturas, a un trazado de ordenador. La que sigue. Estas cuestiones, ¿cómo se ponen ahora en relación? Nosotros tenemos elementos configurantes, componentes configurantes, que este año, muy particularmente y con toda intencionalidad, hemos, con Liliana, diferenciado en todos los talleres. Cada taller ha trabajado con una particularidad, con operatorias diferentes también y con materiales. Esto ha dado por resultado en cada taller una expresión diferente de esa unidad material, que está basada sobre las mismas lecturas del mismo barrio, pero al cambiar las componentes, unos están trabajando con masas y líneas, otros con plegados y planos y líneas, planos plegados y líneas, otros con línea y plano, y así hemos ido cambiando, incluso mañana y tarde, para que después en la retroalimentación final, o si ustedes también lo quisieran, puedan recorrer los otros talleres y pueden ver cómo se lee, cómo se identifica, cómo se reconoce cada una de las configurantes y también de las operaciones. Aquí tenemos particularmente algunos trabajos, vamos hacia qué, ¿no? El collage nos sirvió de soporte, nos sirvió de orientador para encontrar cuál era ese motivo, esa recurrencia, esta lectura manifestada, traducida a un 3D, ese trazado, esas imágenes, fíjense la trayectoria que fuimos recorriendo, ¿no? Pasamos de una cuestión corpórea, de un recorrido corpóreo por el barrio, ustedes lo hicieron con arquitectura, leímos, traducimos gráficamente, hemos capturado imágenes fotográficas, y con todo eso, fíjense que vamos ahora trabajando en 3D en la maqueta. Entonces hay un permanente encadenamiento de traducciones que van sucediéndose cada uno a su ritmo. Hoy he visto algunos trabajos muy bien realizados y otros que, así particularmente, y esto también es una sugerencia, necesitan retroalimentarse más con, no solamente con los compañeros, sino con esta cuestión de la gráfica, el diálogo con la gráfica y la maqueta. Bueno, ahí vemos particularmente, no traje el láser, está ahí. ¿Está? Bueno, no importa. Bueno, ahí vemos cómo desde los collages, este es de algunos trabajos, son de Sole, del taller de Sole, del taller de Marcos, este final, gracias. Del taller, a ver, pero no funciona. Bueno, sí. Bueno, y acá, en este último que vemos que es del taller de Marcos, acá abajo vemos todas estas, fíjense que ahí él trabajó con las masas. Y acá vemos una unidad material y su evolución ya con ¿qué? ¿Qué tiene acá? A ver, ¿hay alguien que se anime a decir en qué se transformó esa unidad material? En un espacio habitable. ¿Por qué? ¿Y cómo sabes que es habitable? Primero. Pero, ¿qué evolucionó desde aquello a esto? ¿Qué hay? Aquella era la unidad material y esto ya se transformó ¿en qué? En espacialidad, muy bien, en espacialidad.
Después, obviamente, tenemos todavía un recorrido importante en la exploración material. Ya podríamos ver en qué se transforman cada una de estas capas, cuáles van a ser sus espesores definitivos, cómo se puede llegar a recorrer y qué le falta a esto también, para que recién algo dijiste vos, pero ¿qué necesitaría yo para entender sin que nadie me explique nada? La escala, bien, la figura humana, muy bien. Así que en esto estamos, ¿no? Haciendo estas traducciones, vamos a probar de nuevo. Bueno, estas traducciones gráficas, traducciones en 3D, o sea, 2D, 3D, y también las traducciones fíjense aquí, cómo empiezan a buscar una expresión material diferente. La que sigue. Esas traducciones materiales tienen que siempre estar acompañadas, dialogando, retroalimentándose, nutriéndose de las herramientas mediadoras que el proceso de diseño demanda, que es la gráfica, las representaciones. Ese es un motor operativo que me permite entender cuáles son los distintos momentos de mi proceso, que no son todos iguales, más allá que nosotros vamos dando sistemáticamente las consignas, las guías para todos iguales, cada uno lo va atravesando en la medida de sus comprensiones, de sus intenciones y también de sus capacidades, habilidades. Y justamente hoy, en esta cátedra están ustedes ensayando estas operatorias y van encontrando la manera de expresarlas. Entonces hay que animarse a expresarlas para encontrar justamente la manera propia. La gráfica, dice ahí Jorge Ervin, que con un minúsculo estímulo genera un trazo y se echa a rodar al universo el discurso del negro sobre el blanco. Podríamos decir también del blanco sobre el negro. La cuestión es esta idea de la nada, que es intervenida, que es allí, con un gesto ya podemos decir algo. Y por supuesto esto lo que nos lleva es a pensar, aprender a pensar. Pensar aprendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos ahora en función de todos estos contenidos. Entonces ya el espacio generado en el dibujar es muy importante que quede expresado. No puedo suponer o decir, bueno, yo después me acuerdo de lo que dije, lo que puse. No, tengo que tener justamente esa búsqueda, esa exploración, esos ensayos con distintas técnicas que me permitan, como dice Berger, que el dibujo es el lugar donde la ceguera, el tacto y acá hay algo que no, se hacen visibles, no sé, hay algo que está mal. No, volvete. Se pasa sola. Y porque debe ser por lo que se recuperaron de la otra. Bueno, digamos, ahí Berger nos habla que nosotros en esta de poder dibujar, de poder expresarnos, ponemos en acto nuestro pensamiento. Pero lo traducimos gráficamente, ¿para qué? Para expresarnos, para comunicarlo. Entonces ya el otro sabe qué es lo que nosotros hemos atravesado, cómo lo hemos atravesado, en qué momento podemos encontrar la manera particular de expresarlo. Entonces, allí, en esa negociación que dice Berger entre el papel, el pensamiento, el cuerpo, emerge la expresión. Y la expresión propia tiene que ser de ustedes, no puede ser de nadie más, porque si lo hace otro, ¿por dónde pasa la comprensión o el conocimiento? Por el otro, no por ustedes. Entonces, el croquis, que viene de croquer, y a su vez se asocia con la palabra dibujar, que
tiene que ver con esto de ese dibujo a mano alzada, rústico, espontáneo, con expresión. Por eso les pedimos que no dibujen con 0,5, que dibujen con 2 milímetros o grafitos, que sean más espontáneos, que puedan encontrar justamente la expresión de la línea, la comprensión del punto, del plano. Acá vemos algunos. Hoy se ve un poquito más borroso que otras ocasiones. Bueno, el croquis nos ayuda, la que sigue. Ahí vemos Gordon Cullen, algunos otros arquitectos. Y si nos enfocamos a la palabra dibujar, hay un diccionario inglés que habla que draw significa, en realidad viene de la palabra tirar, arrastrar, cambiar de forma, cambiar de apariencia. Es decir, ya ese papel dejó de ser un papel en blanco, empieza a tener el arrastre de ese instrumento sobre el papel y se echa a andar no solamente ese cambio de apariencia, sino que también se echa a andar nuestro pensamiento, nuestra comprensión. Por lo tanto, el dibujo, el croquis a mano alzada, hoy estaba con Valentina, que todavía tenemos que terminar de ver. ¿Está Valentina? ¿Está? No la veo. Veíamos con ella que tenía sus croquis y yo le decía, bueno, has hecho un trazado, pero todavía es muy intuitivo, necesitarías trabajar más claramente un trazado que te permita saber cuál es el comportamiento de cada una de las componentes, de las masas, en ese caso del taller Barbosa. Y es allí donde, con esas imágenes, se echa a andar el universo. La línea echa a andar el universo, ahí se manifiesta, lo contiene. Fensberg, yo no sé si se dice así porque es un arquitecto noruego y yo no sé cómo se pronuncia, pero es un arquitecto muy famoso que en el 2009 ganó un Pritzker y habla de que el universo cabe en una línea. ¿La que sigue? Ese encuentro, hablar dramático entre el cielo y la tierra, es sin duda común para ambos. Y ahí en esa pequeña gráfica, ¿no?, del mar, el humano y el árbol, empieza a aparecer el espacio, el refugio, empieza a aparecer la relación que necesariamente la arquitectura necesita con el suelo. Sea con un sutil tensor o con una gran viga o con un gran pórtico, pero necesita algo de cómo sostenerse. La que sigue. Esta, ¿qué es? ¿Qué es esta? ¿Qué hay allí? The line. A ver, ¿qué hay? ¿Alguien me dice qué es esa línea? ¿Qué puede ser esa línea? Dice que ahí cabe el universo. ¿Ah? ¿Qué es? Muy bien. A ver, seguimos. El horizonte. Esa línea que condensa, ¿no?, la unión del cielo y la tierra, que hace entender lo liviano, etéreo del aire, del cielo, y lo pesado que está agarrado a la tierra en este mar. La que sigue. Ahí vemos el cielo, que esa nada no es nada, no es que es una nada, es cielo. Recién lo veíamos en el dibujito de Fenn. La que sigue. Pero ¿cómo nosotros trabajamos esa línea? Y nosotros tenemos que relacionarnos con esa línea, porque esa línea en realidad está, ¿qué? ¿Qué está representando? Ese horizonte, dijo el compañero, donde todo este gran plano de agua podría estar sintetizado nada más que en esa línea. La que sigue. Ahora, nosotros en algún punto nos paramos para ver esa línea de horizonte, ¿no? Entonces ahí hay una elección de la posición del observador que dice qué es lo que está viendo, qué es lo que está tomando,
donde se para mirar, ese horizonte, la que sigue. Y obviamente, ¿qué sabemos nosotros? La Tierra es un plano montado sobre grandes elefantes, grandes camellos que corren alrededor del Sol. ¿Sí o no? No, sabemos que no es así. Fíjense la capacidad que tiene la línea de transformar esa concavidad, esa gran curva, ¿no? Esta esfera inmensa, la sintetiza en una línea, porque el observador es incapaz de mirar, salvo que nos tomemos un taxi espacial, es incapaz de ver esa magnitud de curvatura, la que sigue. Entonces, allí tenemos que esa curvatura se transforma ese plano, esa curvatura, se sintetiza en la línea, la que sigue. El trazo del horizonte no solo es un elemento compositivo del dibujo en sí mismo, sino que es el centro de interés en sí mismo, nos dice González. Esto, vamos a tratar de subir este texto al glosario, al cuaderno de Morfo, porque es interesante encontrar cómo con tanta sutileza pueden entenderse estas traducciones, ¿no? De algo tan complejo como el mundo sintetizado en la línea, la que sigue. Bueno, obviamente que lo tenían muy claro algunos de estos arquitectos referentes que nosotros tenemos, como para Álvaro Siza, que habla que el dibujo es una liberación, ¿no?, del pensamiento, nos dice que tenemos que ser obstinados, que al principio puede ser muy tímido y nos puede costar, pero bueno, es justamente la pasión, la vocación la que nos hace seguir insistiendo hasta que estos trazos se conviertan en definitivos. Y por otro lado, Le Corbusier, miren cómo él, llegando a Buenos Aires, ¿no?, traduce el horizonte de la ciudad de Buenos Aires en esa línea, con esos elementos que emergen, y uno cuando ahora llega en el ferry y ve tal cual esto, ya qué visionario Le Corbusier de haber entendido que rápidamente él podía explicar todo esto y mucho más simplemente con esto. Él creía más en el dibujo que en las palabras. La que sigue. Bueno, esto que estábamos viendo, el croquis, nos permite seleccionar, no es como la fotografía que es una traducción mimética, es decir, toma todo lo que está a disposición de la cámara, de ese enfoque seleccionado, y reproduce datos. Entonces el croquis no, el croquis permite una selección de los datos que a mí me interesa, porque si yo soy arquitecto veré arquitectura, si soy fabricante de aberturas y veré qué tipo de aberturas tiene esa arquitectura, y si en ese espacio veo personas y soy diseñador de indumentaria, estaré viendo qué pasa con esas personas vestidas de una o tal manera en ese escenario. Solamente sería la arquitectura, el escenario, y el protagonista sería ese otro diseño. Entonces, nosotros ahora, como arquitectos, nos paramos en esa selección de datos, la que sigue. Obviamente que el observador tiene que tener la intención de mirar, porque el ver ya dijimos que es un acto fisiológico. El mirar más allá, pero mirar a partir de esa experiencia que me da el mirar, volver a mirar, el poder encontrarnos con, de repente, darnos vuelta en ese lugar y ver qué es lo que pasa hacia atrás, la que sigue. Estas miradas cargadas de intenciones se van traduciendo, pero tienen que traducirse bajo algunas pautas, ¿no? Hay claves. Tiene que haber contenido, tiene que haber una estrategia, tiene que haber una intención. Entonces, si hablamos de contenidos, tenemos que saber qué pasa
¿Qué diferencia hay entre un croquis conceptual, cuando yo simplemente estoy queriendo transmitir un concepto o pares conceptuales, cuando quiero expresar un diagrama de movimiento, por ejemplo, cuando es mimético, estoy reproduciendo tal cual lo que veo, como hacían en el Renacimiento, por ejemplo, o antes del Renacimiento. El expresivo artístico, vemos todos en los museos cómo cada uno va teniendo su manera de expresarse, y obviamente nosotros que estamos aprendiendo en sistema. Y acá, ¿qué tipo de dibujo? Abstracto y técnico. Tenemos un lenguaje particular para comunicar nuestras ideas, para que el otro sepa lo que estamos diciendo, para que el otro comprenda y yo no tenga que explicar. Y el trabajo, el proyecto, se haga presente en ausencia de ustedes. Entonces, esto necesita momentos, necesita algo así como una estrategia primera, que es entender que yo me tengo que aproximar a lo que quiero intencionalmente registrar. Hay una descripción de esto, yo tengo que saber cómo se compone, cuáles son sus partes, entenderlo. Obviamente es mucho mejor si lo estoy vivenciando, que lo entienda con el cuerpo. Y el último momentito, que acá está, que es el detalle. Es eso que hace particular. Nosotros vemos miles de casas, pero no son todas iguales. Cada una tiene su textura, su apariencia, su componentes, configurantes. Y esto hace que yo pueda entender cómo me aproximo, la que sigue. Ahora sí. Entonces, este recurso para pensar y entender el espacio, en Alejandro de la Sota se ve muy claramente que con líneas muy sutiles, no solamente estoy entendiendo cómo se asocia, cómo se vincula con el suelo, sino que también entiendo la escala. Fíjense que está la palabra acompañando allí las intenciones del diseñador. Entonces, esto que yo veo aquí, ya no necesito que alguien me lo explique. Yo entiendo por qué. Porque veo que hay un suelo que está semienterrado, que tiene elementos filares, que hay un cobijo, que hay personas, que esas personas tienen un tamaño en relación a esa estructura, la que sigue. Perdón, Gaby, Sí. una cosita. Hoy, por ejemplo, en el taller que estuvimos en el de Marcos, había un gráfico que valoramos justamente por este tipo de cosas. Si bien no tenía la abstracción y la expresión de un corte todavía abstracto como el que vamos a ir logrando, tenía lo que tiene este croquis, que son las posibles, este diagrama, que son las posibles apropiaciones. Había una de las alumnas, que seguramente debe estar presente y debe reconocer lo que estamos diciendo, que valoramos eso. Ella había puesto todas las cosas que quería que sucedieran en ese espacio. Todavía no tenía los planos, digamos, la fuerza del corte, ni tampoco las proporciones exactas, pero tenía esto, y eso también es muy importante, porque están pensando en qué va a habilitar el espacio. Esas son las intenciones ya de diseño, ¿no? Y eso es lo que va a alimentar justamente las búsquedas, las exploraciones de los otros pasos. Obviamente que todos estos contenidos y estos momentos tienen que ver también con las experiencias previas, también con los desafíos a los que nos animamos o no, porque se retroalimentan. A ver, cómo este dibujo técnico está cargado del concepto con el cual comencé la exploración. O quizás esta fotografía, esto mimético que yo estoy prácticamente reproduciendo tal cual es el detalle con el cual yo quiero contar y del cual quiero partir una exploración gráfica, morfológica, proyectual, la que sigue. En este caso vamos a ver hacia algunas diferenciaciones. Fíjense que Frank Gehry, que es este señor que trabaja desde el bollito de papel y después ese bollito de papel
es introducido o leído por unos programas especiales que van traduciéndolo en planos con continuidad material para transformarlo en arquitectura. El diagramático con Niemeyer, que es su manera de comenzar a pensar un proyecto. Es decir, a ver, entonces allí ya no es solamente diagramático de cómo se recorre ese espacio, también tiene concepto, obviamente. Un Cullen que trabaja esta cuestión un poco más mimética, pero basados en los contrastes de luz y sombra, de texturas lisos, rugosos, que trabaja la idea de las profundidades, de los planos de profundidad. Un Le Corbusier que con trazos muy simples puede definir. ¿Alguien identifica de qué es esto? No sé si lo habrán visto en historia o algo. Es la Ville Savoye, ¿no? Allí, fíjense cómo con algo, con un gráfico básico, es una pluma, ¿no? No está hecho con lápiz, está hecho con pluma. Es capaz de haber impactado en el mundo y ser la casa de la modernidad, con ese gráfico. Miralles, que trabaja desde una representación básicamente diagramática, donde para él el compromiso con el cuerpo, el recorrido, las percepciones de los materiales, de los espacios, es muy importante, y desde allí comienza a conceptualizar. Entonces podemos buscarlos para encontrar como referencias de cómo podemos expresar eso. Bueno, y ahí no se ve bien, es una lástima. Es una representación del arquitecto Dutari, que ha sido decano de esta facultad, y todavía lo es, que es muy interesante porque miren cómo él mezcla lo conceptual, lo mimético, lo diagramático y lo expresivo artístico. Es la representación de una manzana, y ya simplemente con la manera en que dispone cada uno de los componentes de esa manzana me dice cómo la puedo recorrer y qué me voy a encontrar en ese recorrido. Y por supuesto, bueno, los cuadros que nosotros vemos muy usualmente de los paisajes, donde hay también una carga. Creo que esta también es de Dutari, que está representando una de las capillas jesuíticas de Córdoba. Entonces, fíjense cómo se retroalimentan todas estas expresiones, cómo se retroalimentan las experiencias, y que cada una de estas expresiones tiene una manera, una apariencia particular. No solamente por el contenido, sino porque yo rápidamente puedo identificar quién es el autor. Por supuesto, cuando somos tan famosos como estos personajes, ¿quién es el que dibujo? ¿Por qué? Porque es como un sello de fuego, ¿no? Yo sé que esa es la mano que expresó esa idea. La que sigue. No sé si este es un gráfico de alguna cultura precolombina, pareciera. Ah, bueno, a lo mejor de México. No se ve bien claro, pareciera que puede sí, ser. Pero me parecía interesante que ellos vean cómo recorta, ¿no? En esta selva, que seguramente debe ser Yucatán o algo. En esta selva recorta los cuerpos, ¿no? Anda el mouse tampoco. Entonces no lo puedo marcar. Recorta los cuerpos, lo artificial en relación a lo natural. Esa cuestión de la expresión, ¿no? ¿Dónde termina la arquitectura y dónde aparece lo que está afuera? Recién Gaby les hablaba del horizonte. En este caso el horizonte es la selva. Entonces la selva es la que recorta la arquitectura. Y es además la que le da sentido, ¿no? No es lo mismo que tuviera la selva, que no tuviera nada, que eso estuviera en un desierto. La que sigue, entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos a partir de todo lo que venimos viendo? Y bueno, estos momentos del croquis van teniendo también sus propios objetivos, pero en definitiva el propósito es comunicar, expresar,
Y necesitamos, en esta la que sigue, aproximarnos, describir, es decir, poder entender el todo, las partes, ir, volver y encontrar, ay, que se ve muy mal. No sé ahí cómo lo estás viendo vos, pero acá no se ve nada bien. Bueno, en Medellín, los hermanos Mesa justamente trabajan estos momentos, pero de una manera que no es usual. Ellos no comenzaron por armar el pabellón del orquidiario, desde pensar la orquídea, cómo se podría manifestar conceptualmente. Ellos buscaron cuál era su estructura geométrica, la estructura geométrica de la orquídea, para entender cómo podría ser o cómo podría generarse espacio a partir de eso que necesitaba ser albergado, ¿no? No se ve, no sé por qué, pero no tiene buena definición. Pero en la imagen sí la tiene, así que después la pueden repasar en el PDF. Bueno, los hermanos Mesa comienzan por este grafiquito de acá, ¿no? Comienzan por este gráfico acá a su derecha, abajo en la parte inferior, entendiendo esa estructura geométrica, esa expresión geométrica a partir de la cual se originan estas maravillas de la naturaleza. Y allí comienzan a encontrar que esa composición de los hexágonos podrían asociarse con otros, porque así crece y así se manifiesta esa flor, y darle ese mismo proceso como de crecimiento, de generación de la flor al orquidiario. Esto se los recomiendo para que lo busquen. No puse la imagen, borré la imagen para que ustedes lo busquen porque es increíble y está todo el proceso. Así que se los recomiendo porque justamente ellos empiezan por una unidad material para armar luego la unidad espacial. Y cuando arman la unidad material, ellos entienden de que esto es un paseo, es un pabellón, justamente, y las proporciones con las que juegan ya no es en una ciudad, es en una selva, es en un parque inmenso. Tú también estuviste ahí, ¿no? La próxima. El orquidiario tiene una expresión material que condice con lo que muestra, con lo que juega en el entorno. Y fíjense, perdón Gaby, ¿sí? Los planos torsionados, que también algunos que están trabajando en algún taller con el plano alabeado, fíjense que si bien acá se arma una grilla totalmente ortogonal con los hexágonos, luego al cambiarlo de escala, como plantea Gaby, con el tema de cambiar fundamentalmente la altura para ponerlo en escala del contexto en el que está. Además, fíjense qué pasa con el centro. El centro rota y por lo tanto genera un plano alabeado, torsionado, distinto a la ortogonalidad. Bueno, son operaciones un poco más complejas, pero que también ustedes están practicando en algunos talleres. Pero fíjense que esto que nosotros estamos haciendo hoy en los talleres es exactamente lo que hicieron los arquitectos Mesa. Es decir, es posible crear arquitectura aplicando estos pasos y estos procesos morfológicos. La que sigue. Bueno, obviamente también se necesita una estrategia, pero esa estrategia tiene que ver con saber quiénes van a ser también los protagonistas, si yo quiero que sea un pabellón para la soledad o para la comunicación entre muchos. Quisiera transformarlo en un espacio habitable o es solamente, si lo miro de afuera es una escultura, pero si yo le propongo recorrido, ya no. Entonces aquí vemos estas a la izquierda, cuando el arquitecto Miguel Ángel Roca
piensa en el rectorado y en el clastrorum, cómo por ese lugar se atravesaba desde la zona de deportes hacia las unidades académicas, y ese era un lugar de paso. Entonces él dice, si yo pongo el rectorado allí, esta gran mole, van a pasar de largo. Esto lo contó en una conversación y dice, tenía que crear un espacio, un lugar de encuentro que no solamente sea institucional porque estaba el rectorado, tenía que ser un lugar de encuentro de todos los habitantes de la ciudad universitaria. Somos ciudadanos, entonces él dice, les voy a crear este juego de sombras. ¿Ustedes conocen el Clastrorum? ¿Han ido? ¿Sí? Bueno, eso está cargado de intencionalidad y también se genera desde un alto nivel de abstracción de una unidad material que al componerse con otras da como resultado esta espacialidad. Por este otro lado, y siguiendo con el mismo espacio, el arquitecto Uraín, un gran maestro del dibujo, una persona muy especial que bueno, ya no está con nosotros, pero que ha dejado muchísima producción gráfica y que se las recomiendo porque pasa por todos los tipos de croquis, por todos, y encuentra la manera de transmitir en el recorrido claramente la idea del espacio-tiempo, es decir, esta intención de recorrido y de aproximaciones que van capturando escenas, esos momentos en donde ponemos el foco, ponemos la atención, donde queremos que se detengan con atención en los espacios, ya sea no solamente en lo arquitectónico, sino con todo lo que los rodea. Este es un recorrido justamente por el Clastrorum. La que sigue. Por otro lado, nuestro eximio dibujante, el arquitecto Noleto, también mostrándonos en su bitácora, ustedes ya lo deben haber visto, dibujar, también mostrándonos algunos recorridos de obras de arquitectura o de proyectos, pero observen que no hay un orden estipulado, así una grilla, no hay una grilla. Hay un todo, un detalle, una aproximación, se aleja, mira, entiende abstractamente con un corte, luego se aproxima a un efecto de luces y sombras, y en ese proceso de alejarse y de acercarse, es que comprende la obra. Y nos cuenta cómo es la obra. No es solamente que él se lo vuelve a contar, porque él queda como recuerdo, como experiencia en el cuerpo, en el hecho de derramar toda esta experiencia en el papel, sino que nos cuenta cómo es y qué le atrajo, qué lo impactó, qué lo atravesó más de esa experiencia. La que sigue. Obviamente que cada uno de los grandes arquitectos ha tenido su propia estrategia. Por eso les decía que nosotros hoy, más allá de ver de quién el nombre del arquitecto, cuando tengan un poco más de experiencia van a reconocer quién dibujó cada cosa. Entonces, Mies, Oscar Niemeyer, Brasil, y Frank Chin en un recorrido de los croquiseros urbanos, no le puse el año, pero ahí les dejé el link para que vean el YouTube de cómo comienza armando en un rincón, allá lo puse, en un rincón, quiere entender qué le pasa a esa fachada de la casa Curuchet. Él ve que no es un plano de frente normal que nosotros entendemos, la cuadra ortogonal, el terreno, no. Tiene ahí una vueltita, entonces primero explora cuál es esa definición geométrica y esa tangente, esa estructura de la forma general, y luego se pone a plasmar lo que ve, la que sigue.
Bueno, no podía dejar de poner algo de esto. Tuvimos una experiencia muy buena que pudimos compartir con Marcia y Liliana en las conferencias de Aleph. Y esta fue la imagen con la que cierra este conferencista, una conferencia que no tenía pinta en absoluto de tener morfología así como la entendemos nosotros, tan explícita, porque hablaba de política. Y termina, en una de sus últimas frases, termina diciendo que el dibujo analógico humaniza las relaciones entre los seres humanos en la ciudad. Y termina con esto, con esta idea de croquis entre lo abstracto, lo diagramático, lo conceptual. Fue muy interesante, muy compleja, pero me interesó mostrarles que las personas pueden hablar de cualquier tema, pero esos diversos temas necesitan comunicarse. La que sigue. Sí. Voy a interrumpir un minuto. ¿Alguien reconocerá, le pregunto no solamente a los estudiantes, sino también a los arquitectos presentes, ¿qué podrá ser algo de esto? ¿Estos perfiles de dónde saldrían? ¿Qué les parece? Uno puede interpretar, pueden salir de miles de lugares, pero ¿podríamos arriesgar algo? Para mí son cornisas. Parecen cornisas, muy bien, parecen composiciones de cornisas. Yo también lo interpreté así. Me parece súper interesante, digamos, la metáfora, ¿no? Porque fíjense dónde está la persona, cómo en la cornisa cambiada de escala pone a la persona casi en un abismo, pero porque la charla tenía que ver con un contexto, inclusive donde la morfología la trabajaba no solamente a nivel de las formas geométricas y espaciales, sino en todos los sentidos. Pero fíjense qué interesante cuando se cambia de escala algo, ¿no? Cuando se cambia de escala y algo que lo vemos en una cornisa que puede tener un tamaño de 50, 60 centímetros, de pronto cambiado de escala puede ser el corte de una obra de Aires Mateus o de algún otro arquitecto. Por eso me pareció también tan interesante el gráfico. Y además, fíjense que está trabajado desde el negativo, ¿no? El vacío es el que está realizado con estas texturas de líneas a la misma distancia. Entonces esa aparente repetición o monotonía hace que se ponga en valor lo ausente. Y podamos reconocer esto que Liliana y Sol han reconocido, que son las cornisas. Bueno, una manera de profundizar nuestro conocimiento, nuestros ensayos en este momento, es entender, ustedes han visto ya en sistemas, el sistema diédrico, ¿no es así? Ya saben de qué se trata el sistema diédrico, ¿no? Estos planos que van seccionando y que van sacando datos, pero de una manera muy abstracta, porque no es así como vemos, pero siempre en un corte, siempre es un recurso para pensar. Y tiene un alto nivel de abstracción, tiene un alto nivel de comprensión de lo que hacemos o de búsqueda de lo que queremos hacer, en el caso de ustedes. Sigue conteniendo todos estos objetivos y estos contenidos, se siguen condensando también en un corte. Observen acá Paulo Méndez, cómo, ¿no?, siempre pone en relación a la arquitectura con el suelo, dice cómo se relaciona, cómo flota, que hay simplemente puntos, en otro momento se apoya. Le Corbusier, cuando arma el corte de las casas, esta idea de los 5 principios de la modernidad, que ustedes ya lo van a ver y lo van a profundizar el año que viene, cuando despega a la arquitectura con los pilotes, despega y hace que se habite y que traspase el paisaje por allí abajo y se habite y mire y viva, se perciba el paisaje de otra manera. Entonces esta retroalimentación, la que sigue, habla de este recurso, y acá otra vez volvemos a Sverre Fehn, el noruego, que habla que
relación es ineludible, ¿no? El corte-dibujo o el dibujo-corte es incluso podemos comenzar pensando. Sumter, por ejemplo, hace eso. Sumter comienza pensando desde los cortes. También lo hace en RCR, fíjense cómo las relaciones interiores y exteriores van creando, ¿no?, todo un recorrido desde la comprensión del entorno, cómo se relaciona, y siempre hay plantas muy esquemáticas y cortes. Y también están acompañadas de que, fíjense que hay palabras, hay flechas, entonces está buscando la manera de explorar cómo se van a relacionar esos espacios interiores, interiores, exteriores, interiores, exteriores, exteriores. Allí toda esta búsqueda tan rústica y espontánea con una técnica que le va justamente a ese tipo de arquitectura, como son las acuarelas, las manchas, luego se traducen en estas expresiones técnicas que están basadas en el sistema diédrico, la que sigue. Y el corte me da un dato muy importante. Me dice, ustedes seguramente ahora cuando están jugando con todas las unidades materiales y empiezan a asociar las unidades para encontrar la unidad espacial, van a ver que si es masa se comporta de una manera, si es plano y línea se comporta de otra, algunas se despegan y quedan casi como flotando, pero es solo una apariencia porque están sobre algo, es solo una apariencia, ¿no? Es como esto que está acá, ¿no? Recién veíamos con su autora, ¿no?, todas las posibilidades que tenía y íbamos ensayando cuáles eran las que sugerían más o menos recorridos, más o menos interés, no solamente recorrido, sino también el interés, la motivación para recorrerlo. Entonces, hay otras arquitecturas, ¿ven? Ahí tenemos la de acá arriba, que es un pabellón, que se sostienen con estos elementos filares, allá arriba, con estos elementos filares muy básicos, y allí este plano de curva y contracurva se apoya. Pero hay otra arquitectura que es la que emerge, que es la exterior, esa es la tectónica, la anterior, y esta es la que emerge del suelo, es la estereotónica, que tiene que ver con esta cosa pesada, que parece que tiene la continuidad de la tierra y que se socava, se sustrae para ser habitada. Ustedes el año que viene, en Morfología 2, van a profundizar distintas operaciones de estereotomía. Nosotros este año básicamente hacemos tectónica, es decir, esta idea de la suma de partes, pero aquellos que están haciendo las masas pueden encontrar allí algunos procesos incipientes de esta cuestión estereotómica de sustracción, de vaciado, para transformar estos prismas, estas unidades materiales, en espacios habitables. ¿Podrías decir algo? Aclaro que el punto va solo, así que disculpen, sí, pero no. Sí, es porque tuve que recuperar claro, por el eso otro. Cuando Gaby por ahí está hablando de algo no está coincidiendo, pero Sí. está solo el punto. Bueno, aquí recuperé si yo no me equivoco, era de tu taller, Fede. Pandemia, ¿no? Miren arriba la operación de plegado, ¿no? Esos grafiquitos en corte hacíamos en el trabajo final cuando estábamos en 2020 en pandemia, dibujando con los chicos con una cámara, me filmaba dibujando esto con tinta y después en otra computadora estábamos en el Meet y íbamos haciendo todos juntos estos cortecitos. Son como imaginarios de ir trabajando la secuencia. Lo que ven arriba, ven ahí que dice Maximiliano arriba. Maximiliano tenía una secuencia de planos plegados
Entonces, sobre la proyección de esos planos plegados, yo le dibujé este gráfico en azul, que es imaginar cómo esos planos plegados se empezaban a habitar en el corte. Y Melanie tenía la secuencia de líneas y puntos, entonces era empezar a imaginar cómo esas líneas y puntos, en verde y rojo, empezaban a generar planos cruzados, como estos bloques, estos volúmenes, que iban intercalándose y segmentando esta como atmósfera de elementos cruzados. Ahí en ese de Melanie se observa perfectamente cómo arriba, en la parte de arriba vemos qué es lo que ella lee, después cómo abstrae en relación al suelo y evoluciona por decisiones, intenciones, consignas, en esta otra disposición de estos planos rojos que van encontrando otra manera asociada a lo que arriba había leído, que era mucho más interesante que esto que quedó ahí en el proceso, y va encontrando cómo cargarlo de aquellos conceptos y de aquella recurrencia y cómo darle la rigurosidad geométrica que había encontrado durante el proceso. La que sigue. Bueno, otros del mismo, o sea, con los mismos procesos de ir encontrando desde los planos. Hoy veía en uno de los talleres que justamente cómo entendían esta asociación de las placas que tienen que tener justamente ser de las familias. Si yo mezclo cuadrados, círculos con triángulos, obviamente voy a tener algo un poco más caótico que si trabajo con trapecios que pueden ir teniendo distintas proporciones, pero que se asocian en la manera de presentarse, de poder, digamos, complementarse, la manera de encontrar una coherencia entre los ángulos, las formas. Bueno, y obviamente los croquis, ¿no? Los croquis que me van diciendo si eso es opaco, si es macizo, cómo se relaciona con el suelo, si entre medio hay vacíos, cómo me relaciono con el suelo y por lo tanto qué acciones yo debo operar para que eso se dé en función de esas intenciones. La que sigue. Stephen Hall nos propone para un juego, nos propone eso, ¿no? Jugar. Y nos da una serie de posibilidades, algunas más simples y otras más complejas, para pensar en cómo se relaciona la arquitectura con el suelo. Pero ella nos dice, no es solamente ya tener en cuenta la línea de horizonte, sino ¿qué hago con esa línea de horizonte? ¿Cómo juega con estas intenciones proyectuales que yo tengo? Entonces, lo voy a enterrar, lo voy a semi-enterrar para que se asome, para que insinúe algo. Lo voy a apoyar simplemente, como está la casa, la Ville Savoie, sobre su parque, búsquenla. O voy a pararme sobre algo, como hace Le Corbusier, ¿no? En todas sus obras, que las despega con los pilotes. Y después juega con muchísimas otras variantes, con otros componentes, y empieza a complejizar de una manera bastante interesante todas esas combinatorias. De esto ¿qué es lo que yo tengo que sacar? La capacidad de exploración. Este señor, Stephen Hall, es un capo, un maestro, sigue explorando, sigue proponiéndonos juegos simples, gráficos, que hasta es bueno si los reproduzco así tal cual están allí. Entonces encuentro, ahora lo llevamos a algunos de los ejemplos que en la medida que han pasado los años hemos ido ensayando, cómo se relaciona con
una hondonada, así como tienen en un observatorio, que tiene estas barrancas suavizadas. ¿Qué pasa si el espacio, si esa relación con el piso es ascendente, descendente, pero con escalones muy suaves o muy pronunciados? O hay rupturas muy fuertes, como canales, ríos, por ejemplo, allí podría estar... no me di cuenta de poner la casa del puente. Acá tienen ejemplos para... A ver, ustedes se tienen que detener y ver cómo se van relacionando. Ahí está, mira. A ver, ahí está. Se ve que estaba durmiendo la siesta. Bueno, cómo se van relacionando con el suelo. Estos pabellones acá los tenemos muy cerca, a Plaza Cielo Tierra, acá en el Parque de las Tejas, donde estos dispositivos habitables, pero que son para el recorrido, se comprometen de una manera muy importante con el suelo. Entonces quedan encastrados. Entonces cuando uno, no les voy a spoilear lo que van a encontrar si no fueron, pero cuando uno ingresa a esto se da cuenta por qué lo han enterrado, ¿no? ¿A qué se sumerge uno? Sería la pregunta. En otros casos, cuando se apoya, en el segundo de estos ejemplos, cómo se puede apoyar, cómo se puede ir amoldando a terrenos o quedar ahí insinuando movimientos de la unidad espacial y que a su vez esté acompañado, ¿no?, de lo que sugiere el suelo. Por otro lado, cuando lo apoyo simplemente, como en el caso del pabellón, que fíjense acá en este pabellón acá del medio, acá en este que es de Rietveld, cómo se apoya simplemente, y que por otro lado en ese mismo terreno hay otra parte que no sale siempre publicada, pero que va generando un suave descenso. Por otro lado, este pabellón en Chile es una casa, no es un pabellón, pero podría serlo, como sobre pilotes a la manera de Rem Koolhaas, ¿no?, eleva el habitar, lo suspende. ¿Por qué? Porque su objetivo es poder disfrutar del paisaje. Entonces mira entre las ramas de los árboles. La que sigue. Acá tenemos el pabellón. Este pabellón como tiene una componente de recorrido totalmente lineal y un lugar para la estancia, y con eso va componiendo en positivo y en negativo. Va dejando estos patios, va conteniendo esos patios, va haciendo que justamente en los cortes se ve como elementos muy simples, que no son más que placas ortogonales, y fíjense la belleza de ese lugar. Bueno, lo que sigue. Acá cada uno de estos casos está profundizado, así que les sugiero que los miren para que puedan ustedes también transferir estas proposiciones a sus trabajos, en caso que tengan, digamos, una unidad material y unidad espacial que sugiera esta idea de movimiento ascendente o descendente. Lo que se logra es también, obviamente, con esto, es atarse a lo que sugiere ese entorno. Acá podría ser, por ejemplo, atarse el río, a la barranca del río. La que sigue, a la costanera. Ahora, otra estrategia importante es cómo yo elijo lo que quiero ver. Porque si no, saco fotos. Y la foto no tiene capacidad la máquina de seleccionar. Bueno, ahora sí, un poquito más, ¿no?, poniendo el cuadrito de lo que quiero enfocar. Pero mimetiza, reproduce todo. Acá, en el croquis, con estos gestos que también lo deben haber visto en sistemas. ¿Han visto esto del recorrido? Bien. Esto entonces ya lo saben que tienen que elegir un
un enfoque, la escala, las proporciones y los métodos. Hay muchísimos métodos. Hay gente que ya lo tiene como incorporado en su mirada. Hay otros que necesitamos algunos dispositivos que medien esa capacidad de darle las proporciones adecuadas. La que sigue. Acá les dejo, esto ustedes ya lo deben haber visto, pero se los dejo para que vean y reflexionen un poquito de cómo voy logrando en estas unidades materiales que se están transformando en unidades espaciales, cómo las puedo recorrer, cómo las puedo imaginar. Pero no las puedo imaginar si no pienso en la profundidad, en que esto tiene eso que se va desplazando y que me motiva a desplazarme y que obviamente necesita la que sigue puntos de interés. Esos puntos de interés serán a través del color, a través de las texturas, a través de la manera en que el sol ingresa. Hoy veíamos un corte muy interesante donde ya estaban pensando en cómo ingresaba el sol. La que sigue. Digo que si ya lo saben, tienen que aparecer en las bitácoras. Tímidamente hoy en uno de los talleres apareció en un par de estudiantes, pero si ya saben esto, porque lo vienen estudiando todo el año en sistemas, tienen que poderlo aplicar. Entonces la manera en que nosotros verificamos que ustedes hagan esas integraciones de contenidos es que ustedes lo puedan transferir al proceso de diseño que tienen en el pabellón. Si saben lo del croquis, lo tienen que ya croquisar para poder explorar las dimensiones y si no, tienen acá de nuevo las herramientas que les está mostrando Gaby. Nosotros ya contamos con esto, les aviso. Ya contamos con que están transitando sistemas de expresión gráfica, así que nosotros entendemos que esto es algo así como un recordatorio, a un aporte más, pero contamos con que esto es un contenido que ustedes ya lo tienen. La que sigue. Obviamente, disculpa, ¿me puedo devolverte? La línea de horizonte, ¿no? La condición de la línea de horizonte, que es la que me va a dar la referencia de dónde estoy parado, si estoy poniendo el foco en algo que está arriba, que está abajo, que sube, que asciende, que baja, que se profundiza, que tiene, ¿no? La posibilidad de pensarse caminando, andando. La arquitectura hay que pensarla andando. Por otro lado, la estrategia requiere también que la materia esté dibujada, esté expresada. Entonces puedo trabajar, como trabajaron los estudiantes en el taller de Barbosa, ¿o era tuyo, Fede? No, de Barbosa. El plano y la línea, pensando en esta idea de derrame, o como piensa Sumter, donde él ya piensa la materialidad y le da una textura. ¿Qué podemos suponer que es esa textura que está allí? ¿Qué es? ¿De qué será? ¿Es algo liviano? ¿Que flota? No. ¿Cómo se lo ve? ¿Cómo? Algo como pétreo, ¿no? ¿Pero qué me sugiere eso? Algo que denso, pesado, bien. Y como está dibujado allí, ¿está flotando, está paradito en... ¿Se despega? ¿O cómo está? Está como encastrado, como parece que emerge, ¿no? Emerge de la tierra. Entonces fíjense que el croquis me está dando no solamente, como vimos recién, la condición de relación con el suelo, me está dando la condición material, con la textura, con la apariencia. Acá puedo decir que esto es pesado, que es plano y línea. ¿Puedo hablar de eso aquí? En estas, son dos capillas de Madrilejos, en España. ¿Qué sería? A ver, ¿cuál es la operatoria? ¿Cuáles son las componentes configurantes? ¿Cuáles son? A ver.
¿Cuáles son? ¿Cómo lo leemos a esto? ¿Cómo lo leemos a como esos? línea, como volumen, Como plano. como plano, ¿cómo lo leemos? Plano plegado, muy bien, como plano plegado. Entonces, fíjense cómo se leen claramente las condiciones materiales, cómo se lee claramente cuáles son sus apariencias, cuáles son sus pesos visuales. La que sigue. Bueno, y acá un tradicional recorrido por la maqueta donde con un esquema de vista superior voy organizando el recorrido y ese recorrido obviamente me da esta dimensión temporal de un antes, un después, un atravesar, un debajo de, la que sigue. Esto va encontrando también el recurso de la fotografía como una gran ayuda para ir, no solamente para calcarlo, fíjense que la fotografía muestra una escala, y me acuerdo de este trabajo siempre porque lo hicimos juntos, ¿te acordás? En el estudio, y necesariamente allá Federico dibujó la necesaria adaptación, o a ver, necesitábamos modificar las proporciones para que sea habitable, para que se convierta en un espacio atravesable, porque esta figurita que está acá abajo, esta figurita obviamente no pasaba por esa idea de puente que tenía. Entonces, esta adaptabilidad del croquis es importantísima, ¿no? El croquis no me va a llevar tanto tiempo como hacer otra maqueta. Entonces yo puedo darle las proporciones, me permite dialogar con esa otra manera. Y bueno, también les mostramos acá unas experiencias que transitamos con Marcia y Liliana, que fuimos a ver este pabellón, que es el Nido de la Cultura, se llama, el Paseo de Vicente López. Un pabellón que está simplemente apoyado, ahí se ve el gráfico, observen cómo se recorre. Bueno, algunas de estas imágenes las transformé un poco más tipo croquis porque me parecían como muy fuertes, pero yo puedo ir jugando entre la fotografía y el croquis para detenerme en lo que me importa, detenerme en ese detalle o en esa profundidad que va a ser la provocadora, ¿no? en el recorrido, que va a ser la que también sugiera ciertas, por ejemplo aquí, fíjense que como tiene muchas escaleras, obviamente no podíamos dejar de sacar esta foto, ahí se las ve a Lili y Marcia y yo por detrás de la cámara, que justamente las escaleras son protagonistas de este espacio. ¿Cuál es el elemento configurante? La línea. ¿Cómo lo veo a todo el pabellón? ¿Lo veo como qué? ¿Como qué? ¿Leen un volumen o no? Es un volumen, lo que pasa es que está configurado por líneas. Yo puedo configurar un volumen con planos, puedo configurar el volumen viendo masas o puedo configurar claramente un volumen como está acá con líneas. Y fíjense el concepto, chicos. A pesar de que es pequeñísimo, nosotros entramos, salimos por un lado, subimos por otro. ¿Cuál será el concepto? ¿Pueden imaginar el concepto? ¿Cómo? No es un recorrido que entro y salgo directamente, puedo perderme. El concepto es el laberinto, es un nido, un laberinto. Fíjense, el nido en relación a esta cuestión de un ensamblado de líneas, ¿no? Que deja ver la configuración de un volumen, pero que en su interioridad posibilita múltiples recorridos. El concepto siempre está presente. Hoy hablábamos de los conceptos que ustedes vienen arrastrando del trabajo del collage,
Y no los deben perder, porque los conceptos son los que van a orientar las búsquedas y las modificaciones que ustedes hagan. Ahora perdón, creí que había terminado. Esta lectura de volumen no es un volumen opaco, es permeable por la línea, por la manera en que está dispuesta la línea en esta estructura. Entonces, este volumen permeable hace que la línea de horizonte pueda verse, pueda transparentarse, incluso lo pierde y realmente tiene este peso del concepto de nido, la que sigue. Bueno, el croquis de recorrido, que son secuencias que ustedes acaban de decir que ya se los han dado, la que sigue. Van a ver que siempre el hilo conductor es la línea de horizonte, la relación con el suelo, si asciendo, si bajo, si me meto, si hay algo arriba, abajo, cómo yo me relaciono en ese espacio con los límites. Y los límites tienen características. Esas características no solamente son para expresar interior-exterior, sino también esto que vimos recién de la permeabilidad, de la opacidad, del color, de la translucidez, de la transparencia, de la textura rugosa, si es liso, brillante. Pero para poder expresarlo necesito una técnica adecuada al concepto que yo quiera expresar. Entonces, busco, como cuando éramos niños, expresarme ya sea con elementos más contundentes, más sutiles, témperas, con aguadas de acuarelas, la que sigue. Todo dependerá cómo yo me relaciono con esos instrumentos, pero para saber cómo me relaciono los tengo que experimentar, que es la que sigue. Aquí vemos también estos dibujitos de Fede, la que sigue. Bueno, acá tenemos estudiantes dibujando a Stephen Hall con las acuarelas, tratando de comunicar esta levedad, la que sigue. Y tenemos que darle, nosotros no vamos a territorializarlo en ningún lugar del barrio, nosotros simplemente le vamos a dar una relación con el suelo. Será más flotante, será más pesado, será metido, será insinuado, será enterrado. Vamos a simplemente, por eso ahí después ustedes acentúen estos conceptos para poder avanzar. Es decir, yo le voy a dar una situación. ¿Qué quiere decir esto? Un sitio, pero para darle esa manera de relacionarse yo tengo que tener acciones claras. Porque los componentes configurantes me van a permitir, ya si es masa, y probablemente no lo pueda hacer flotar mucho. Ahora, si tengo líneas, si tengo planos, bueno, tendré que ver cuáles son las maneras en que se relacionan. Ahí tienen un collage de atmósferas que he hecho por RCR. Estos son, no es solamente un render, es collage, vuelvo a repetir. Y estas atmósferas nos están transmitiendo cuáles son las intenciones que ha depositado el arquitecto en estos espacios para que se perciba con esta idea de horizonte, con algo que me permita ver a través de, como en la primera, que tenga reflejo, que tenga la posibilidad de mirar desde arriba, otear, estar ahí reflexionando, que haya transparencias. Y para eso, bueno, el corte es fundamental. Esto está tomado de un trabajito, que no me acuerdo de qué taller era, pero esa unidad material, obviamente todavía no estaba evolucionado, pero yo la tomé, yo elegí intencionalmente estas U, ¿no?, que están invertidas, y con eso armé ahí hay 2 unidades materiales, y empecé a hacer búsquedas, ¿no? Empecé a hacer búsquedas, incluso, bueno, esta debía girar, pero creo que no está. Y bueno, y cuando yo necesito expresar cómo voy a darle, la anterior, cómo voy a trabajar los límites y voy a hacer permeabilidad, bueno, pues tengo que manifestar la permeabilidad en los cortes. Cuando es continuo, cuando son planos pegados, cómo se relacionan con el suelo,
ver el tamaño de esos espacios en relación, o sea, la escala de los espacios y el tamaño de las personas que digan la escala que yo quiero imprimirle, la que sigue. Esas apropiaciones nos permiten darle también un carácter de movimiento. Fíjense ustedes acá, simplemente con collage, cómo se pueden ir dando situaciones diferentes en relación a cómo se asocian estas unidades, cómo se mueven en el espacio, la que sigue, en el suelo, cuáles son los elementos que voy a transformar en transparentes, si vas a tener esta escala, la que sigue, o la otra, a ver, la que sigue, la que sigue, no, ahí está, no, perdón, no veía esto. Miren acá el tamaño de las personas, acá los niños prácticamente apenas entran parados y acá los adultos prácticamente entran con bastante espacio. Quiere decir que esta figura humana me dice cómo va a ser el nivel de apropiación o la manera en que se apropian las personas de ese lugar. Bueno, esto que era del taller Suárez, habla, ¿no?, de toda la exploración, ¿no?, del suelo, del orden, de las atmósferas. En este caso, fíjense ustedes cómo trabaja la idea de suelo, cómo esta componente se va moviendo y en las operaciones de cambio de posición, de encastre, encuentran la habitabilidad, la que sigue. Gaby, perdón, son casi cuarto, por ya eso. Ya termina. Y ahí una muestra de lo importante que es la bitácora y desearles la bitácora, todas las exploraciones, la que sigue. Y justamente lo que nos dice Edison es que hay que intentarlo y volverlo a intentar y desearles también esto del pensar haciendo, la que sigue, la que sigue, la que sigue, éxitos en su, estas son las piezas gráficas y por último, desearles éxitos. Mucho trabajo y muy buenos resultados, pero de proceso, acuérdense.